Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos, vamos a darle una clase magistral al señor Luis Toro y a todos los eruditos de la iglesia tradicional. Vamos a escuchar a este señor, al famoso sacerdote, sí, pastor de la iglesia católica, el señor Luis Toro, dando en una de sus conferencias. Vamos a escuchar lo que dice y vamos a enseñarle magistralmente por la Biblia que lo que él está diciendo es completamente errado. Aprenda, mi hermano, en 3, 2, 1. Vamos allá. Comparte, por favor, y dale me gusta. Porque aquí San Pablo dice, todos los bautizados se han revestido de Cristo. San Pablo dice, todos, no una vez, todos. Todos significa todos. Pongan cuidado. Porque todos los que habéis sido bautizados, sea hombre, mujer, niño, feo, bonito, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No todos nos hemos bautizado para ser cristianos. Revestirse de Cristo significa ser cristianos. No son cristianos, aunque estén en una secta protestante. Todo bautizado es cristiano. Porque aquí San Pablo dice, todos los bautizados se han revestido de Cristo. San Pablo dice, bueno, han escuchado lo que dice el señor Luis Toro, que todos los bautizados son cristianos, todos. Pues lo que dice Pablo, y eso que le está diciendo allí lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, vamos a leer allá, carta a los Gálatas, capítulo 3, acompáñenme por favor a leerlo, ¿listo? Acompáñenme a leerlo. Carta a los Gálatas, capítulo 3, ¿qué dice allí? Leámoslo por favor. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, en base a esto, el señor Luis Toro, sacerdote de la iglesia católica, dice pues que todos los que han sido bautizados en su iglesia, así sean protestantes hoy, como él los llama, entonces todos son cristianos. Qué mentira tan grande esta que nos dice el señor Luis Toro. Mentira, ¿por qué? Porque cuando usted encuentra cómo bautizaba Pablo, es muy diferente a cómo bautiza la iglesia católica. Recordemos que la iglesia católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo bautizaba de una manera diferente. Vamos a leer, por ejemplo, algunos versos. Hechos capítulo 19. Usted puede ver allí a Pablo ejerciendo el bautismo. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aquí está hablando literalmente del bautismo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire bien cómo era que Pablo mandaba bautizar. En el nombre del Señor Jesús. Es imposible que la iglesia tradicional, así hoy, muchos de esos se hayan vuelto protestantes, es decir, protestantes de las iglesias que salieron o que son igualmente trinitarias, se hayan bautizado también o estén en iglesias protestantes y tengan el mismo bautismo de la iglesia tradicional, sean cristianos. Porque Pablo bautizaba a los cristianos o mandaba bautizar a los cristianos, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y es lo mismo que vemos acá en Gálatas capítulo 3. Pablo dice en Gálatas 3, el bautismo hace que nosotros seamos hijos, es decir, hijos de Cristo, y por eso somos cristianos. ¿Qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, ¿se refiere a quién? A todos los que dicen llevar una Biblia. ¿Se refiere a la iglesia tradicional? ¿A quién se refiere? Pues evidentemente dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo.
de Cristo estáis revestidos. Es decir, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, de Él estamos revestidos. Ahora, si usted observa bien, Pablo también fue bautizado en ese nombre. Romanos capítulo 6, leamos allá. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estoy leyendo Romanos 6:1. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué pena tener que desilusionar al señor Luis Toro. Qué pena tener que darle esta barrida bíblica. Qué pena tener que darle esta clase bíblica. Señor Luis Toro, usted no es cristiano. Para ser cristiano, primero, debe creer en Cristo. Pero creer en Él como qué. Jesús lo dijo, como dice la Escritura. El que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hechos capítulo 10, verso 43 nos lo dice. Dice, de este, está hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, para que todos aquellos que en él creyesen, en él, está hablando de Jesús, todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 47, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues de aquel que dieron testimonio a los profetas. Por eso Jesús dice, el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Quién es Jesús? ¿El Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento? Señor Toro y toda la iglesia tradicional, ustedes no creen esto. Señores de las iglesias trinitarias, ustedes no creen esto. Es imposible que ustedes sean cristianos, viendo que no creen esto, no creen en Jesús como dice la Escritura. Por lo tanto, no son cristianos, no son de Cristo. ¿Sí? No son de Cristo. Hay que creer en Jesús como dice la Escritura. ¿Quién es Él? Juan dio testimonio diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor, el que vendría es Jehová, ¿sí? Según Isaías es Jehová. ¿Quién es Jehová? El único y verdadero Dios, el cual es el Padre. Ese mismo es Jesucristo. Y ustedes no creen esto, por lo tanto, ustedes no pueden ser cristianos, porque hay que creer en Jesús como dice la Escritura. 2, como ya lo vimos, hay que ser bautizado en su nombre. Y ustedes no bautizan así, señor Luis Toro, y todos los católicos, ustedes no bautizan así. Ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es algo que ningún católico me ha podido responder. Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué hay Biblias católicas como la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, por ejemplo, que dice, nota Mateo 28:19, nota a pie de página, dice, el bautismo en un principio se administró en el nombre de Jesús. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Dice allí. Dice, el bautismo de la formulación trinitaria o el bautismo o la formulación trinitaria, dice allí, es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Eso lo dicen, yo tengo, ojo, lo he leído. La Biblia, nuestra Sagrada Biblia, Biblia Traducción Católica, y lo dice la Biblia de Jerusalén, tercera edición, nota a pie de página, que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue introducido posteriormente en la comunidad primitiva. ¿Quién lo introdujo? Ustedes. ¿Cuándo fue eso? Cuando aparece clara la doctrina trinitaria. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿de qué me viene a usted a decir que ustedes son cristianos o que todos los bautizados son cristianos? Es mentira. Es mentira. Solamente los que creemos en Jesús, como dice la Escritura. ¿Quién es Él? El único y verdadero Dios, Jehová del Antiguo Testamento. Por eso Pablo lo llama el único Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia, por los siglos de los siglos. Así lo llama Pablo. ¿Por qué lo llama? Porque dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Capítulo 1, versos 15 al 17 de la carta a 1 Timoteo. ¿Y por qué lo llama el único Dios? Porque es precisamente el único Dios que vendría a salvarnos. Isaías 33, 22. Isaías 35, 4, Isaías 40, Isaías 52, 6. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Ese es. Segundo,
deben ser bautizados en el nombre de Jesús, porque todos los cristianos de la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos. No hay ni uno solo. Escúchame bien. No hay ni uno solo que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni uno solo. En la Biblia no hay ni uno solo. Por ahí tendrán ustedes sus libros apócrifos y todo eso. Sí, bueno, allá. Pero en la Biblia no hay ni uno solo. Todos los bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único Dios. Es más, la Biblia me dice en Hechos 15 que el nombre de Jesús es el nombre de Dios y que en ese nombre de Dios era que bautizaban los apóstoles, el cual era invocado sobre los gentiles. Dice, Hechos 15:14, leámoslo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Los gentiles han invocado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y ese es el nombre de Dios. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo es el nombre del único Dios. Entonces no me vengan a decir ustedes que ustedes son cristianos. Eso es falso. Punto número 3. Punto número 3. ¿Por qué fueron llamados cristianos? En el capítulo 11, verso 26 de los Hechos de los Apóstoles, dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observe bien lo que está diciendo. ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos predicaron que Jesucristo es el único Dios. Ya demostré el primero, 1 Timoteo 1, 15 al 17. Lo dice también. Dice que Jesucristo es el único Dios. Él es ese Dios, el Padre. Lo dice también Judas 1:25. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ese es Jesucristo. Además de eso, solamente ellos predicaban a Jesús. Lo voy a demostrar aquí. Solamente predicaban a Jesús. Por eso fueron llamados cristianos. No predicaron otro más. Leamos. Capítulo 9, versos 35 y 42. ¿Qué nos dice acá? Capítulo 9 de los Hechos. Miremos, dice. Verso 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Verso 42. Esto no fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Mire que no predicaban otro. Capítulo 11, verso 20 y 21. Vamos a leer allí de los Hechos de los Apóstoles. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué los discípulos fueron llamados cristianos? Porque predicaban solamente, exclusivamente, a nadie más, sino a Cristo. Sigamos leyendo, por favor. 14, 21 y 23 de los Hechos de los Apóstoles. Miremos lo que dice. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Entonces, esto de que los apóstoles fueron llamados cristianos, que porque predicaron la Trinidad de la Iglesia Católica, falso. Solamente predicaban a Cristo. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Predicado en el mundo, creído entre los gentiles. El que fue predicado fue Jesucristo y es Dios, y es el único Dios. Es el único Dios. Sigamos leyendo algunos versos más. Sigamos leyendo 16, capítulo 16, verso 30 y verso 34. ¿Qué nos dice? Leamos. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Tremendo. Predicaban solamente a Cristo. No predicaban otro. Por eso fueron llamados cristianos. Creían en Jesús, como dice la Escritura. Pablo lo dice en Hechos 24:14. Según el camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Por eso predicaron que Dios es uno y ese único Dios es Jesucristo. El único Dios, el Padre. Entonces, mis hermanos, tenemos esta verdad tan grande. Siempre la vamos a tener. Siempre está con nosotros esta verdad tan grande. Hombre, señor Luis Toro, no se equivoque más. La iglesia verdadera no son ustedes. La iglesia verdadera es la iglesia del nombre. Es la única iglesia que hay. Bueno, mis hermanos, los invito a que lleven los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de Unicidad. El libro Escatología 1. Llame y pida sus libros, por favor. Llámelo. Si está en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dale me gusta y comparte, por favor.